Bueno, aquí en el marco de lo que ha sido la visita de Solórzano en la red en Sonora y reiterarle el agradecimiento a Telemax, que es el sistema de radio y televisión del Estado, el tema central, no solamente porque sea el objetivo, uno de los objetivos del programa, pues es sin lugar a dudas el tema de la migración. Le repito lo que decíamos al inicio, ¿no? Hemos visto el tema de la migración desde varios lados, incluso desde en el país, ¿no? Nos hacemos hacia Tamaulipas, nos hacemos a esta zona del Golfo o nos hacemos exactamente a la zona totalmente contraria del Pacífico, que es Tijuana, que se convierte, como lo hemos repetido en muchas ocasiones y usted lo sabe, en la frontera más visitada del mundo entero, más que la de Pakistán y la India, que créame que ahí también hay un flujo de habitantes y de pakistaníes a la India y de India a Pakistán, sobre todo de Pakistán a la India, verdaderamente grande. Entonces, entremos al tema bajo esta óptica de cómo se está viendo desde aquí, a través desde la parte política, la parte de organizaciones no gubernamentales, de diferentes ámbitos y la parte académica, que como se ha de imaginar, uno no puede en este momento perder de vista porque se hacen estudios extraordinarios, maravillosos, dignos de atención. Bueno, se encuentra con nosotros Elías Bermúdez, él es director ejecutivo y fundador de Inmigrantes Sin Fronteras. Elías, gracias que estás con nosotros. Muchas gracias, Javier. Es un gusto, ¿cómo estás, Elías? Muy bien, gracias a Dios, aquí estamos. Con mucho trabajo. Bueno, ya no sentimos lo duro sino lo tupido. Es que eso quiere decir que no sentirías lo duro ni lo tupido en caso de que no hubiera paso de mexicanos a Estados Unidos. Claro que sí, tenemos un gran porcentaje de personas que ahorita a diario están pensando si el día de mañana tienen que salir. Hay una incertidumbre total en el estado de Arizona y esto es lo que venimos a hablar aquí contigo. Platicaremos de ello. Está también con nosotros el investigador del Colegio de Sonora y especialista en temas migratorios, Leopoldo Santos. Leopoldo, es un gusto. Muchas gracias. Hay una, a ver, así nomás de entrada, hay una, Leopoldo, amplia, diríamos, sí, amplia área de investigación sobre migración en Sonora, o sea, pienso en el Colegio de Sonora, en la propia universidad, o más bien no hay mucha. Bueno, no hay toda la necesaria, por supuesto, pero estamos haciendo un esfuerzo grande por emparejarnos con las otras instituciones. ¿El Colegio de Sonora tiene...? El Colegio de Sonora tiene una larga tradición aproximándose a varios temas de la migración, que es un universo muy amplio, y hemos trabajado en algunos programas, en algunas áreas, y sobre todo la socialización de esto para decir cómo lo académico de alguna manera sirve también para que la gente empiece a tomar conciencia de esto y para que tenga una mayor información, más allá de lo que pudiera plantear a veces la prensa. Muchas gracias, Leopoldo. Bueno, a ver, iniciamos en esta transmisión desde las instalaciones de Telemax aquí en Hermosillo, Sonora. A ver, Elías, déjame plantearte, ¿cuál es el estado actual de las cosas? Y te diría, ¿es diferente lo que se está viviendo ahora a lo que se vivía antes? Y junto con ello otra pregunta, ¿por qué tenemos que voltear a Sonora y Arizona en este momento en el tema migratorio? Yo creo que porque Arizona ha sido la punta de lanza tanto en las acciones que tuvimos cívicas empezando con el 2005 y el 2006. Arizona puntaleó las acciones cívicas de grande impacto en Estados Unidos y unos le dicen que fue un impacto negativo. Nosotros creemos que fue un impacto muy positivo de que la gente saliera a las calles, al menos para que respetara su dignidad. En Arizona ahorita se ha puesto la situación tan difícil, como te lo estaba diciendo hace un momento, que hay que mirar a Arizona y a Sonora, porque en Arizona empezó el día 1 de enero una ley que impacta alrededor de 1.2 millones de personas en el estado. En Oklahoma hay una ley similar, pero solamente son un poquito más de 120,000 personas, de las cuales yo creo que la mitad ya salieron de Oklahoma. Pero en Arizona va a impactar a tantas personas al grado de que va a haber un éxodo masivo, ya lo empezamos a mirar, un éxodo masivo del estado de Arizona y por supuesto cruzan inmediatamente a Sonora. Un gran porcentaje de estas personas son originarios de Sonora y también vienen a Sonora, cruzan por Sonora a sus lugares de origen. La mayor parte de esas personas que están saliendo ahorita forzadas por el sentimiento antimigrante son personas que regresan derrotadas, enojadas, sin ningún recurso porque nunca lo planearon, nunca lo prepararon, con hijos que vienen de allá totalmente americanizados al grado que algunos de ellos no pueden hablar bien el español. ¿Y por qué? ¿Qué dice esa ley?
La ley dice que en el estado de Arizona, a partir del 1 de enero, ningún empleador puede ocupar a una persona si no verifica a través de un sistema nacional federal el estatus migratorio de esa persona. O sea que tienes tú que poner nombre y tiene que concordar con el número de seguro social, con la fecha de nacimiento de la persona, con el sexo de la persona, y esto viene a causar verdaderamente una imposibilidad ahora de presentar documentos falsos. Tendrías que robar la identidad de una persona legal para que puedas quedarte el trabajo. Y eso ya vino a crear no solamente la incertidumbre de las personas, porque no hay tantas personas que puedan robar la identidad, pero aparte que los patrones, por temor de perder su licencia de operar en el estado de Arizona, han empezado a revisar no solamente a los que van a ocupar, sino que están verificando a los empleados que tienen de años trabajando con ellos, y ahorita hay despidos masivos, hay mucha gente que se está quedando ¿Qué pasa sin con los hijos, como bien dices, Elías? ¿Qué pasa con los hijos que muchos de estos hijos seguramente pueden llegar a tener 15, 16, 18 años? Supongo que se regresan, se rompe la familia. ¿Qué pasa ahí? Es un drama, ¿no? El día de ayer estábamos hablando con una dama que tiene 3 hijos. La mayor le dijo, de mayor de 12 años, le dice a la mamá, yo no me voy. 12 años. De 12 años, no me voy. Y la mamá estaba llorando porque dice, no la puedo obligar a irse conmigo. Hizo un acuerdo con una hija mayorcita de ella de 18 años que ya se casó, y que para dejarla con la hija mayor, pero totalmente desamparada. No hay sustento porque va a ser carga para alguien. No es ciudadana americana. En otras palabras, se los llevó a estos niños cuando los cuatitos tenían creo que 3 años y esta niña de 12 tenía como unos 5 o 6 años. Crecieron allá, no conocen México y van a venir a un sistema que verdaderamente no conocen. Esa es la desesperación y el dolor humano que estamos viviendo a diario. Déjame preguntarte algo, Elías. Entiendo que son decisiones autónomas de los estados, autónomas de las naciones. ¿Podríamos nosotros hacer algo como país? ¿Podríamos entrarle al lobismo y decirles, oigan, espérense, no aprueben esta ley, vean las consecuencias que esto tiene? Las consecuencias son directamente para nosotros, pero también pueden ser para ellos, ¿no? Yo creo que Leopoldo va a poder ahondarse un poco más en lo que puede hacer México. Yo estoy recomendando ahorita a México, primero, que el que está mirando hacia el norte para ir a buscar soluciones a sus problemas, que ya no lo haga. Y que desista en irse para allá, por su bien. Por su bien, porque yo creo que la carencia de mano de obra que pueda resultar de que la gente no vaya ilegalmente, va a provocar que el gobierno de Estados Unidos reconozca la importancia que han tenido los indocumentados en esa economía y que haga un mecanismo legal para que puedan ir legalmente. Esa es una. Pero la otra... A ver, pongámonos en la una. Ajá. Tú imagínate que nos está viendo ahorita buena cantidad de mexicanos y mexicanas, como se dice, y dice uno de ellos, no, yo entiendo lo que me están diciendo, pero mi vida depende de una situación diferente. ¿El presidente sabe esto? O digamos, ¿lo has platicado con alguien al que le puedas decir, hagamos un gran esfuerzo de 3 meses, busquen la manera de resolver el asunto 3 meses y van a ver cómo ponemos aquellos? En una presentación que tuvimos ante el Congreso de la Unión hace escasos unos meses, nosotros le pedimos al gobierno de México que ellos utilizaran su poder ejecutivo para privar a la persona que se brincara el cerco. Que yo sé que lo pueden hacer, porque un país, la soberanía de este país tiene que dictar quién sale del país y lo deben de hacer. Al salir tienen que presentarte con un pasaporte internacional, son los tratados internacionales. Entonces, si una persona va hacia el Sázabe y sale de Altar, Sonora, y tú sabes que van derecho a un desierto donde no existe ningún puerto de entrada, o al menos oficial. ¿Los puedes frenar? Entonces, ¿por qué no les dicen ahí, tú no puedes salir del país porque no tienes mi autorización de salir? Puedes transitar libremente en todo el territorio mexicano, pero ya cuando te vas a internar a otro país, eres mi responsabilidad. Esa es una de las cosas que les pedimos. A ver, la segunda. Y la otra cosa que le pedimos al presidente es, ayúdanos a crear un sistema de defensa legal para que los que están allá no se tengan que venir bruscamente, que podamos retenerlos al menos el suficiente tiempo para que pase esta tormenta. Y esperamos que eso nos puedan conceder. Pero yo te quiero decir a ti que me estás escuchando, ahorita, si antes valía la pena arriesgar tu vida, una de las muertes más horrendas que tú puedes encontrar, porque sabías que ibas a encontrar el trabajo que te iba a remunerar
y compensar tu sacrificio, en esta ocasión no lo hay. No solamente Arizona, ya hay 6 estados de la Unión Americana que tienen leyes similares o que están utilizando leyes existentes federales para privar a los empleadores que te empleen. No va a dar trabajo, el riesgo de tu vida, la separación de tu familia, esta ocasión no va a valer la pena. Antes de que vayamos con Leopoldo, un asunto ahí más, Elías. Entiendo lo que me dices y créeme que no solamente lo entiendo, sino uno lo ve hasta con simpatía, pero me pregunto, ya no encuentran eso, ¿no? Y ellos, ¿por qué tanto tiempo nos aceptaban y ahora de repente ya no nos quieren aceptar? ¿Qué quiere decir? ¿Que la planta de trabajo ya la pueden llenar con otros hombres y mujeres? ¿Qué van a enfrentar en este supuesto de 3 meses frenemos la migración mexicana a Estados Unidos? El estado de Arizona ya está confrontando ahorita un desfalco o un, ¿cómo se puede decir? Un shortfall en su presupuesto anual de $1,000 millones. La gobernadora habló apenas hace unas 2 semanas atrás y diciendo que el estado de Arizona estaba fuerte. Está fuerte, pero ahora tiene que utilizar no sé qué recursos para poder sufragar ese desfalco los que tiene. Los gastos cotidianos. Los gastos del Estado. Sí. Se van a recortar muchas posiciones. Van a confrontar una economía donde más de 750,000 personas no están consumiendo en el estado de Arizona. Pero aparte de eso, el efecto dominó que esto va a traer, donde muchos campos agrícolas no se va a levantar la comida, el costo de estas vegetales, como en el área de Yuma, por ejemplo, donde el área de Yuma cosecha 2/3 partes de lo que consume la nación en cuestión de verduras, de lechuga y eso. Ahora ese efecto dominó se va a ir transmitiendo a los legales y a los ciudadanos. Y todo fue porque hubo un grupito de personas, como los cazaemigrantes Men en la frontera, como Lou Dobbs a nivel nacional, como Bill O'Reilly, como Rush Limbaugh, Laura Ingraham, que empezaron a gritar y a decir, desprotegimos nuestras fronteras, y entraron un montón de criminales, que ahora les llamamos ilegales, entraron a tomar posesión. Pat Buchanan lo llamó la invasión de América. Entonces, y empezó la gente a decir, son invasores. Cuando eran las nannies que nos cuidaban los niños, los cocineros que nos cocían nuestras comidas, las personas que hacían nuestras camas, los hombres que trabajaban en 120 grados de calor poniendo los techos a nuestras casas, de repente nos convertimos en invasores. ¿Por qué? Porque somos muchos, porque políticamente estamos agarrando una fuerza tremenda y porque nunca descuidaron el elemento principal que es la economía. El flujo migratorio no se debe a la necesidad de los que están en los países de origen, se debe a la necesidad de Estados Unidos de esa mano de obra para seguir su auge económico. Ya. Eso suena bien, pero que no tenga el gobierno, porque el gobierno va a empezar a pensar, bueno, tenemos una buena economía, y es relativo, ¿no? Sí. Es de los dos lados, ¿no? Así es. Bueno, a ver, Leopoldo, hay muchos elementos como para revisar el asunto de cabo a rabo, diría yo. A ver, el otro día me decía Jorge Bustamante, me decía el doctor Bustamante algo que me llamó la atención, que nunca había habido una manifestación en favor de los mexicanos en Estados Unidos, en México. En México. En México, ¿no? Son ¿Cuál es el estado de las cosas bajo tu óptica, Leopoldo? Son muy contadas, sin embargo, estas manifestaciones que se han hecho aquí a favor de los mexicanos, esto se debe principalmente a que no son alguien que cuenten realmente, que tengan un peso político, en el caso electoral, por supuesto. Pero hay algo que me gustaría enfatizar aquí, esta propuesta que trae Elías Bermúdez de impedir a los mexicanos que se trasladen para allá. Esto ya se intentó en varias ocasiones en México, la última fue por ahí por el 2002, cuando un gobernador precisamente de Baja California, de una manera sumamente bárbara, anticonstitucional, creó una limitante, es decir, esta zona es de peligro entre Tecate y Tijuana. Consideró que era una zona de peligro para transitar por ahí y prohibió el tránsito de esas personas. Esta barbaridad anticonstitucional atentaba mucho contra el derecho de libre tránsito que tenemos los mexicanos. Esta es una libertad que de las pocas ahora que tenemos, que desarrollamos con ciertas limitaciones, pero a fin de cuentas está muy explícita dentro de la Constitución. Para ver esta cuestión de los migrantes, es decir, ellos no transitan por aduanas que estén perfectamente dotadas ahí para
en cada punto de la frontera. Estamos hablando, si hablamos simplemente de Arizona, estamos hablando de 584 kilómetros de longitud, en lo que es una zona desértica y semidesértica, y en donde la gente transita, pero no desde ahora, sino desde hace muchos años, hacia el interior de Estados Unidos. Esta propuesta, por supuesto, es terrible para los mexicanos y trata, en efecto, de meter miedo entre los migrantes. Y no se necesita mucho para trabajar sobre ella y decir, bueno, pues no está a favor de los migrantes. Lo que sí me parece de que Bermúdez da en el clavo cuando dice que México debe hacer más por la defensa legal de los mexicanos al interior de Estados Unidos, cosa que no está ocurriendo ahora. Si tú ves el presupuesto que tienen los consulados para hacer esto, bueno, pues es mínimo. Además, a veces depende también de la concepción del cónsul, de cómo se defiende o cómo se abordan los problemas internamente en Arizona o en algún otro estado. Pero hay algo aquí, Solórzano, que quiero que enfoquemos muy puntualmente. El asunto de la migración ya no es un asunto bilateral entre México y Estados Unidos. Este es un mito que desde hace mucho estaba en la academia, que tratar el asunto entre México y Estados Unidos exclusivamente por la migración, y que no se daba cuenta que mientras creció mucho la migración centroamericana y sudamericana, alrededor de 380, 450 mil centroamericanos y sudamericanos intentan pasar por México hacia Estados Unidos. Claro que nosotros hacemos el trabajo sucio de detenerlos. Sin embargo, ellos continúan pasando. Tienen sus propios tratos con Estados Unidos, estos países. Digamos, Honduras, que es un país terriblemente pobre, terriblemente atrasado, pero que tiene ahora un auge a partir de hace unos 3 o 4 años, un auge muy grande hacia Estados Unidos. Bueno, pues trata sus asuntos de tal manera que el de Honduras no va a hacer declaraciones a favor de Chávez y entonces ya no se le van a devolver tantos migrantes. Esto es terrible, ¿no?, para la diplomacia. Pero yo lo que planteo en última instancia es qué es lo que podemos hacer aquí para detener esta embestida tan fuerte de los Estados Unidos. Y una de las cuestiones más importantes es saber que tenemos instrumentos legales, instrumentos de derecho internacional, pero también tenemos un potencial terrible en el caso de los mexicoamericanos y de los mexicanos en Estados Unidos. Sus compras son cerca de $1 billón. Ahora el comercio entre México y Estados Unidos es muy fuerte, tenemos un tratado internacional. Hasta una persona tan conservadora en estos temas como Jorge Bustamante ya plantea que es importante en un determinado momento suspender el Tratado de Libre Comercio y negociar un acuerdo migratorio mínimo para estas personas. Bueno, Bustamante, que era tan institucional, está planteando esto. Sí. Bueno, quiere decir que las cosas están poniéndose muy duras. Pero habría otras cosas en Sonora, que desafortunadamente no tiene difusión nacional. Se han hecho boicots comerciales y boicots de paso de los sonorenses hacia Sonora, en mínima proporción, digamos, porque es un poblado muy chico, Agua Prieta y Douglas, Arizona, pero exitosos. Durante una semana no se pasó a Estados Unidos, no se hicieron compras y de alguna manera los comerciantes de allá empezaron a moverse para que la presión de la migración y la presión de las autoridades norteamericanas se diera un poco ante esta cuestión. Entonces sí estamos en un panorama en el que la política exterior mexicana tiene que moverse con mucha habilidad, con mucha precisión, pero también con audacia. Creo que a través de estos últimos años lo que hemos perdido en habilidad diplomática, lo que hemos perdido en utilizar la presión verdadera desde México hacia Estados Unidos, nos ha implicado, bueno, pues un retroceso tremendo. Desde 1988 en Arizona se aprueba la ley English Only, que después va a ser mediante un juzgado echada abajo, pero de todas maneras los grupos antimigrantes han continuado moviéndose allá. Pero ¿qué pasa? ¿Tenemos población allá mexicana? Claro. ¿Tenemos recursos? Claro que los tenemos. ¿Qué es lo que falta? Yo creo que falta un gran empuje del gobierno mexicano, es decir, en una nueva visión que vea cuáles son realmente sus fuerzas al interior de Estados Unidos. Leopoldo, algo que le preguntaba a Elías, te lo planteo. ¿Por qué, digamos, en esta posibilidad que tenemos, ¿no?, de una red nacional, ¿por qué razón hoy
el tema migratorio tendría que concentrar su atención en Arizona y en Sonora? Porque, Más allá de lo que pasó el 1 de enero. porque a pesar de que en otras regiones de Estados Unidos hay leyes parecidas a esta, no alcanzan la proporción tipo prefascista que tienen estas leyes. Porque en Arizona donde políticos como Janet Napolitano, que antes era gran amiga de los mexicanos mientras buscaba el voto latino y de pronto se transforma en una antimigrante de primer orden que tiene la posibilidad de vetar esta ley de los penalizando a los Sí. patrones, que todo esto que había esta posibilidad, bueno, pues se echa para atrás y de pronto nos traiciona de alguna manera, nos muestra una doble cara y hay una retórica muy fuerte entre impedir al migrante, sobre todo al migrante indocumentado que esté en Arizona. Creo que lo han estado logrando muy lenta pero muy persistentemente. Sin embargo, creo que este es un punto central. Aquí vamos a dar una batalla. De hecho, se está dando una batalla desde hace muchos años, pero que necesita en efecto el respaldo mexicano. Bueno, Quiero a ver, agregar, sí, adelante, adelante. quiero agregar a lo que dice Leopoldo, y yo estoy muy de acuerdo. Aparte de que, ¿por qué Arizona y por qué Sonora? Porque se ha dicho mucho y se ha propagado mucho que el gobernador de Sonora y Janet Napolitano tienen una grande amistad y que están haciendo grandes inversiones, y una de ellas es Puerto Peñasco, y donde un montón de gente está invirtiendo ahí, y qué bueno que se hagan ricos y que utilicen la riqueza de los dos países para hacerlo. Pero el problema está que tenemos personajes allá como un Russell Pierce, que es un legislador estatal, un Joe Arpaio y un Andrew Thomas, que se han encargado de terrorizar. Y cuando digo terrorizar, es verdaderamente terrorizar a nuestra comunidad. Arpaio acaba de iniciar un operativo en unas cuantas manzanas del centro de Phoenix, donde está parando a todas las personas que se ven morenitos, que acaba de parar a un ciudadano americano, apenas lo sacamos de la cárcel ayer. Entonces, ese terror que está causando es importante porque hay una buena amistad a nivel gobierno y porque se está Sí, no se hace. permitiendo... ¿Cuántos mexicanos habrá en Arizona? ¿Tienes una idea? Como dije antes, entre legales y ilegales hay aproximadamente como 1.700.000 habitantes. Sí, 1.838.000 si consideramos que si consideramos- Arizona tiene una población de 6.338.000 habitantes en su totalidad. Si el 29% son hispanos, es 1.838.000, de ellos más del 70% son de origen mexicano, lo otro se divide en varias nacionalidades latinoamericanas. Es decir, Arizona ya no solamente es mexicana, hoy tiene también peruanos, hoy tiene también salvadoreños, guatemaltecos sobre todo. Que Oye, son los a ver, principales. Leopoldo, algo que dice hace rato Elías que resulta interesante. ¿Tú qué piensas de esta propuesta de cerrarles la puerta a 3 meses? O sea, y cuando lo digo, yo creo que es un momento muy oportuno. ¿Por qué? Porque están pasando cosas y porque el presidente va a estar en el mes de febrero en este tema en Estados Unidos. Y que lo cierren dándoles carne asada de este lado, no así Sí, no tan de forma bruscamente, no, arbitraria, claro, no, sí, porque sí me acuerdo yo de esa situación que tú mencionaste en Tijuana y con el gobernador de Baja California. No, en una forma amigable, en una forma... Es decir, ofreciendo algo como sí. parte de una estrategia, ¿no? Sería el asunto. A ver, ¿qué piensas? La verdad, Leopoldo, porque traes cara de escéptico. Francamente, bueno, no solamente escéptico, sino un poco irónico. Creo que no es viable de ninguna manera. Tenemos que 3.140 kilómetros de longitud. El gobierno mexicano nunca ha sido apto realmente, nunca ha tenido esa capacidad, inclusive de recibir los migrantes que le devuelven de allá. Es decir, la migra mexicana, el Instituto Nacional de Migración, no es capaz, si a Estados Unidos en Arizona se le pone que mañana nos regresa 500 a las 3 de la mañana, de conseguir funcionarios suficientes que estén en Nogales, San Luis Río Colorado y Agua Prieta recibiendo a estos migrantes. Es decir, no tenemos esa capacidad. No tenemos capacidad tampoco para detener a los que se van. Súmale que no solamente son mexicanos, sino centroamericanos también. Es decir, esta propuesta me parece como de una fantasía de un cuento, pero que no tiene realmente
asideros en la base, ¿no? En el terreno real de las cosas. Creo que en última instancia lo que tenemos que proponer sí es un acuerdo migratorio, de tal manera que pueda regularizarse todas estas personas que ya están en Estados Unidos. Hay que decir algo también muy importante. En un estudio que nosotros hicimos y publicamos en el 2004 aquí en Hermosillo por el Colegio de Sonora, encontramos que los empresarios de origen mexicano tienen dentro de las grandes minorías que son en Estados Unidos la gran mayoría de empresas, desde muy chicas, desde fabricantes de tamales o tortillas hasta la informática, en fin, los negocios, etcétera, ¿no? Que le dan trabajo también a los mexicanos. Yo pienso que en el fondo esta ley de Arizona busca también golpear a esos empresarios mexicanos, porque no lo han hecho solamente ahora, sino lo han hecho por décadas. Cuando una empresa mexicana empieza a tomar fuerza en Estados Unidos, en Arizona sobre todo, se unen mucho estas cuestiones de ley, de verificación de salubridad, etcétera, etcétera, y dan al traste con esta posibilidad. Pero creo, insisto, que una política que tenga viabilidad para defender a los migrantes y para lograr un acuerdo migratorio con Estados Unidos, tiene que plantearse primero desde el gobierno federal mexicano, pero enseguida buscar la multilateralidad con los países centro y sudamericanos que estén emboletados en esta situación. Ahora, hay algo, Leopoldo, te digo que a lo largo de lo que yo recuerdo, el tema del acuerdo migratorio, lo recuerdo con López Portillo, lo recuerdo con De la Madrid, lo recuerdo con Salinas, lo recuerdo con Zedillo y lo recuerdo con Fox. Y ahora lo empiezo a recordar con Calderón. Y entonces, no va a haber manera, ¿eh? En todos esos, desafortunadamente en todas esas situaciones, siempre inclusive las instituciones de alto nivel de investigación de la frontera nos planteaban, no, es que no se puede. ¿Por qué no se puede? Porque México no tiene nada que ofrecerle a Estados Unidos en estas circunstancias. Sí, y luego, ¿por qué no se puede? No, pues porque ellos están en elecciones y no nos van a hacer caso. Como ahorita. O sea, como ahora mismo. Bien, el no se puede por X circunstancia, por X pretexto, siempre está presente en esta política. Sin embargo, creo que los recursos que tenemos en población dentro de Estados Unidos, en población a lo largo de la frontera mexicana, que inclusive somos ahora ya más que los que están del lado de la frontera norteamericana, simplemente contando condado por condado y municipio por municipio, nos dota de una fuerza poblacional estratégica que tendríamos que utilizar si realmente estamos haciendo las cosas en beneficio de las grandes mayorías de México y de los intereses migratorios de este país. Estamos concluyendo, Elías. Sí. A ver. Yo sé que para grandes problemas se requieren grandes soluciones. Y si nosotros no somos parte de la solución, terminamos siendo parte del problema. El que hayamos ignorado este problema por tantos años nos ha causado esta situación. Estados Unidos lo está sufriendo, dejó pasar esta situación, ahora se le vino encima y vamos a sufrir. Lo único que yo he estado haciendo allá es haciendo lo que Leopoldo nos dice. Tenemos que otorgar ese valor civil a nuestra comunidad en Estados Unidos para que los que son elegibles se hagan ciudadanos, para los que son ciudadanos se empadronen para votar y una vez empadronados que salgan a votar, como lo acaban de hacer en Nevada, en grandes números a favor de la persona que ellos consideran es idónea para sus problemas. Pero también al mismo tiempo yo quiero responsabilizar a los países de origen, a que así como están permitiendo el flujo y los tratados internacionales de comercio, que lo hagan también no solamente en materia, sino en humanos. Y esa responsabilidad tiene que ser compartida. Y los gobiernos de México y Centro y Sudamérica deben de estar muy conscientes de que al no atraer a esa persona, al no convencer a esa persona que se quede en su país, lo están enviando. Expulsando. A una muerte segura y ahora a un rechazo seguro en Estados Unidos. Ya hemos logrado mucho al reconocer que Estados Unidos está queriendo hacer una reforma migratoria. Yo creo que la única forma de que se va a lograr esto es de que se apliquen los bloqueos económicos o de compartir esta economía entre los dos países y también que hagamos algo para que la gente nuestra no se vaya para allá. Bueno, muy en breve, Leopoldo.
porque se nos acaba el tiempo. ¿Jugamos o no jugamos? Bueno, perdón, déjame plantearlo de otra manera. ¿Juegan los mexicanos en los Estados Unidos o no juegan los mexicanos en Estados Unidos en este proceso electoral? Las grandes movilizaciones del 2006 nos están diciendo que juegan evidentemente, que están presentes. Lo que pasa es que, bueno, enfrentan una fuerza tremenda. Y cuando tú estás jugando en un campo, tu enemigo puede ser el que debería estar en la defensa tuya, bueno, pues entonces tienes dos con los cuales tienes que vencer. Primero a los enemigos y a los supuestos aliados. En este caso, bueno, el mensaje es que tenemos que hacer una política exterior que evidentemente nos lleve a un equipo unitario y que nos permita saltar los obstáculos para llegar a la meta. Los dramas, Elías, que has de ver cotidianamente, ¿no? Dramas auténticos, ¿no? Yo no puedo contarlos porque se me quebra el corazón. Es increíble que una madre me llame en la mañana de un sábado diciendo que acaban de balacear a su hijo y que duda de llamar a la policía o llevarlo al hospital por temor de ser deportado. Cuando la vida de un hijo vale menos que el ser deportado a Estados Unidos, estamos en un serio problema. Y eso nadie lo debe de permitir. Y somos humanos, aparte, a pesar de todo. Bueno, pues el gobierno de nuevo, ¿no? El gobierno es una parte central de esto, pero también es una labor así integral, le diría yo, conjunta, es una labor de todos. Y bueno, aquí he escuchado dos puntos de vista que creo que abren todavía más la discusión y el espacio a este tema que hemos estado abordando aquí en Sonora, agradeciendo a Telemax que nos ha permitido la transmisión y hacer todo lo que hemos hecho. Pero sobre todo le quiero agradecer mucho a Leopoldo Santos, investigador del Colegio de Sonora y especialista en temas migratorios, que ha estado con nosotros y nos cuenta que hoy además tuvo un pequeño debate con una señora, Janet Napolitano, en un periódico aquí de Sonora, ¿no? El Imparcial. Exacto, el Imparcial, de aquí de Hermosillo. Dos puntos de vista diferentes sobre el tema migratorio. Y Elías Bermúdez, que es un luchador social, si usted me permite la expresión, director ejecutivo y fundador de Inmigrantes Sin Fronteras. Elías, muchas gracias. Muchas gracias por tenerme aquí. Gracias, es un gusto. Gracias a los dos. Vamos a una pausa. Estamos aquí en Hermosillo este día, transmitiendo para Solórzano en la red de televisoras públicas, programa de la red de televisoras públicas. Vamos y volvemos. No se ve.